qué significa trascender. Y hoy quiero dirigirme a los papás, para poder encontrar justamente un camino de de sus hijos, ¿sí? Vamos a pasar, por favor, la siguiente diapositiva. Hoy nosotros vamos a preguntarnos ese elemento que tenemos allí, que nos parece importante, que lo hemos escogido también, se ha repetido en diferentes videos para los chicos, para poder llegar en esta antiferia, que es: si quieres conocer a alguien, no le preguntes qué estudió, sino qué ama, ¿sí? Y a este punto quisiera preguntarles, ahora que se acabó el colegio, a todos los papás, ¿qué ama tu hijo? Muchas veces sentimos que sí conocemos a nuestros hijos, sentimos que podemos conocer mucho a una persona, pero en verdad incluso nos pasa a nosotros. Cada vez que nos presentamos a alguien, inmediatamente nos presentamos diciendo, bueno, soy tal y me dedico a tal cosa, ¿verdad? Me llamo tal y me dedico a tal cosa. Me llamo Antonio Coquis y me dedico a tal cosa. Normalmente mencionamos nuestra ocupación o nuestra profesión, pero no nos preguntamos, digamos, qué cosa amamos. No nos presentamos de esa manera. Por eso esta frase me parece súper poderosa para poder entender, para poder conocer a alguien. Y en este caso se trata de, ahora que estamos junto con ustedes, papás, ¿qué ama tu hijo? Si quieres conocer a alguien, no le preguntes qué estudió, sino qué ama. ¿Qué ama tu hijo? Siguiente, por favor. Se presenta entonces un desafío para los padres de familia precisamente en este tiempo. La adolescencia, vamos a encontrar que es un periodo complejo, un periodo que los antropólogos y los sociólogos nos hablan de todas estas generaciones, ¿verdad? La generación X, la generación Y y ahora la generación Z. Y cada vez nos vamos confundiendo un poquito más, los millennials, la gente que tiene de tal rango de edad a tal rango de edad. Y lo que vamos a encontrar diferentes categorizaciones respecto a estas ideas de generación X, generación Y o generación Z, millennials, baby boomers o los centennials, que son la generación Z, los nativos digitales. Pero lo importante en este cuadro que estamos viendo aquí, es un cuadro que lo desarrolló Ipsos precisamente el año pasado para nuestro contexto, para el Perú. Y vamos a encontrar las diferentes formas las diferentes costumbres que tienen la gente de entre 36 y 59 años. Diferentes costumbres en términos del trabajo, el ahorro, cuántas personas son bancarizados. Uno se puede sorprender también con estas cifras, ¿verdad? Uno espera que quizás sean más de personas de 36 a 59 años. ¿Cuánto porcentaje de la generación X es smartphonero? 42% smartphonero, ¿verdad? ¿Cuántas personas cuáles son sus actividades principales? Como por ejemplo, en su tiempo libre salir a comer, ir a parques. ¿Y cuántos buscan su marca favorita en otro lugar si no la encuentra? 76%. Es decir, las costumbres de compras. Siguiente, por favor. De la misma manera, vamos a encontrar diferentes costumbres en la generación Y. La generación Y, cuando hablamos de esta generación, vamos a encontrar otra forma de pensar, otra forma de ver el mundo, otra forma de entender también las cosas. Y esto a veces nos puede sorprender, porque vamos a encontrar que las costumbres han cambiado, es bancarizado el 46%, ¿verdad? De 21 a 35 años, ya están trabajando, tienen otras costumbres respecto, por ejemplo, a las compras, se fijan mucho en las ofertas y las aprovecha. Tenemos un porcentaje mucho más alto del uso de los smartphones y por tanto de redes sociales y todo lo que implica los smartphones, ¿verdad? Sus costumbres son parecidas a la generación X, pero ya van cambiando algunos elementos más, se cuidan más, hacen más ejercicio, etc. Y luego llegamos así a la generación Z. La generación Z que se caracterizan principalmente por ser nativos digitales. Nosotros, como digo, hemos visto diferentes propuestas en este camino respecto a estas categorizaciones. Siguiente, por favor.
respecto a estas categorizaciones y encontramos que, pero lo interesante es cómo se manejan estas costumbres dentro de nuestro país. Y vamos a encontrar que esta generación Z, esta generación que ha nacido ya con todos los cambios tecnológicos, con todas las tecnologías que vamos encontrando, ellos vamos a encontrar también que van encontrando otras actividades en casa y en sus tiempos libres. También hacen más ejercicio, gustan más de estar con los amigos y familiares, el 85% disfruta probar nuevos productos, ya hay un porcentaje que es bancarizado poco a poco conforme van saliendo y se van convirtiendo en la población económicamente activa, pues van a ir aumentando también esa bancarización y ese consumo que también los caracteriza. Siguiente, por favor. Lo que encontramos acá fundamentalmente es que vamos a ver unas personas, ¿verdad? Una generación que es difícil de entender. Es decir, que es muy diferente a la generación X y a la generación Y. La mayoría de los papás son de adolescentes, están en ese rango de la generación X. Y entonces vamos a encontrar no solamente unos elementos que son característicos en costumbres, cómo se comportan en una sociedad, sino que vamos a ver, y esto ya hace difícil a veces poderlos entender. ¿Por qué les gusta tal cosa? ¿Por qué les gusta otra cosa? Yo los invito ahora a podernos sumergir un poquito en la biología. Es decir, vamos a tratar de entender cómo es un adolescente desde adentro y por qué actúa como actúa. A veces incluso hasta nos sorprende, ¿verdad? A veces no sabemos cómo entenderlo, no sabemos qué hacer, cómo actúan. ¿Por qué? Porque la adolescencia es un periodo complejo. Algunos dicen que la adolescencia está entre los 13 y 25 años. Hoy se ve que se ha adelantado. Hay muchos autores que mencionan que ya la adolescencia se ha adelantado por los factores culturales. Pero en términos biológicos vamos a ubicarla entre esos rangos de edad. Algunos están planteando incluso que termina más tarde. Lo primero que vamos a encontrar es un cerebro sumamente plástico. Iniciamos desde la infancia. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar que un niño, cuando está en su casa, un niño pequeño, ¿verdad?, encuentra todo su mundo en su casa. Luego sale al colegio, pero siempre su casa va a ser ese sitio seguro, ese espacio, ¿verdad?, donde va a regresar. Y donde tienes todo. A los adultos nos cuesta salir muchas veces de nuestra zona de confort. Y nos cuesta salir precisamente porque es más difícil, es más cómodo estar allí. Entonces, para necesitar salir constantemente de esa zona de confort, se necesita un cerebro, vamos a decirlo así, biológicamente raro. ¿A quién le gustan los riesgos así nada más? ¿Verdad? Y encontramos que a un adolescente le gustan los riesgos. ¿Por qué les gustan los riesgos? ¿Por qué solo les gusta hablar adolescentes con otros adolescentes? ¿Por qué les gusta hablar y hablar y hablar además? Y los enganchan y se quedan enganchadísimos. ¿Por qué les gusta la música todo el tiempo? ¿Verdad? Es clásico ver a un adolescente con sus audífonos, con sus headphones conectados todo el día. Entonces encontramos primero a los niños que van a estar cómodos en sus casas, van a sentirse muy bien. Y luego hay un proceso de identificación que está ahí. Van creciendo y comienzan a gustarle los nuevos ambientes, la exploración. Hay una tendencia a relacionarse con iguales y por tanto hay una tendencia a la masificación. Cuando decimos, a veces incluso los papás dicen, voy a buscar a su amiguito que es buena persona, buena gente, para que le aconseje a mi hijo. ¿Por qué? Porque parece que a los únicos que escuchan los adolescentes es a otros adolescentes. Es decir, todo lo hacen en grupo, todo se masifica y de ahí que tiene tanta influencia en ellos, por ejemplo, las modas. El cerebro es un cerebro que va a pedir siempre novedad. Vamos a conocer qué está pasando dentro del cerebro en el proceso de desarrollo de los adolescentes. Es un cerebro que pide novedad, siempre. Es un cerebro que
siempre busca tener un riesgo. Como digo, a nosotros no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Si salgo, me puede ir bien o mal. Entonces, a veces el cerebro, ¿qué hace? Por protección, ¿sí? Por protección, por supervivencia, prefiere permanecer en su zona de confort. Entonces, estamos en la zona de confort, no se goza ni se sufre. En cambio, el adolescente busca tomar riesgos. Pero aquí hay que hacer una acotación importante. Tu hijo adolescente, algunos creen que ser adolescente es un cerebro que es diferente y que todavía no está desarrollado. No, su cerebro sí está desarrollado. Sucede algo interesante también en su cerebro que vamos a comentarlo más adelante. El adolescente sabe que los riesgos son riesgos. Es decir, se ha hecho un escaneo en diferentes pruebas, los neurocientíficos, y han encontrado que efectivamente los adolescentes tienen miedo a los riesgos. No es que no tengan miedo. Si van a 200 kilómetros por hora, o se les ocurre a uno subirse al piso 20 y hacer un graffiti porque tiene mucha significación, por ejemplo, saben que están arriesgando su vida. No es que no tienen miedo, sí tienen miedo. Saben lo que es un riesgo. A veces los papás le dicen, ¿cómo se te ocurre llegar a la fiesta, de la fiesta a esa hora? ¿Verdad? Y regresas de la fiesta, regresas a esta hora de tu fiesta y encima regresas tarde en el carro de una persona que ni conoces, ¿verdad? Y además de todo, te cambiaste de una fiesta a otra y ni siquiera me avisaste. Y ahora que te miro el celular, es un celular que traes sin batería. O sea, un desastre total, ¿verdad? Entonces, una cosa importante a considerar es que no lo sepan. No es que no sepan que están corriendo un riesgo. Son súper conscientes del riesgo que tienen. Pero cuando bajan de ese auto, y acá viene lo importante, cuando bajan de ese 2 kilómetros por hora, ¿verdad? Van a ser amados e idolatrados por ese mismo grupo que los masifica. Es decir, ellos no miden las consecuencias. ¿Por qué? Porque buscan siempre la recompensa. Y no es que sean imprudentes o sean malos, etcétera, etcétera, sino que su mismo cerebro está configurado de esa manera. Y vamos a ver un poquito cómo está configurado el cerebro de un adolescente. ¿Sí? Normalmente se caracterizan por ser reactivos emocionalmente. Vemos ahora, por ejemplo, la parte en la diapositiva, vemos cómo un cerebro desde los 5 años hasta los 20 años hay una evolución. Y la parte verde es la parte que está quizás menos desarrollada en ese momento. Y luego va por un proceso. Es un cerebro que reactiva emocionalmente. Cualquier cosa lo hiere, ¿verdad? Y además exagera en su emoción, exagera de una manera exacerbante. Es un cerebro que está acostumbrado a buscar la novedad y el riesgo. Un cerebro, por tanto, que tiene que acostumbrarse a cambiar de lugar y a cambiar de un cuerpo que está evolucionando, un cuerpo que todos los días es novedad para ellos, ¿verdad? Un cerebro que está explorando constantemente. Y esta es su estructura cerebral. Hay 3 estructuras cerebrales que cambian en el adolescente. Primero, hay una parte, vamos a llamarla así, que se llama la amígdala. Y esta amígdala empieza a madurar, a crecer, y también otra parte que se llama el núcleo accumbens. Entonces, los estrógenos, la hormona del crecimiento, la testosterona, hacen que estas partes del cerebro empiecen a crecer. Y empiezan a crecer, pero ¿quién la controla? ¿Quién controla esas partes del cerebro? La corteza frontal. Pero las neurociencias nos van mostrando con sus investigaciones que esa corteza frontal precisamente madura más o menos llegando a los 30 años. Imagínense. Entonces tenemos la amígdala, la accumbens, el núcleo accumbens, que siguen creciendo, pero vamos a decirlo así, sin control. La corteza frontal, ¿de qué se encarga esa corteza frontal que es importantísima en todo ser humano? De la motivación. Vamos a recordar estas ideas. La motivación, la intencionalidad, que quiere decir la toma de decisiones, la planificación al futuro. Por eso cuando encontramos un adolescente le preguntamos y normalmente su futuro ¿cuál es? Es el fin de semana.
Entonces, a veces algunos profesores nos gastamos y estamos hablándole de temas, por ejemplo, tú imagínate en el 2050, más o menos cuando tengas, no sé, unos 70 años o 60 años, etcétera, etcétera, y sin embargo, para ellos pueden racionalmente imaginarlo, pero no se ponen en esa situación, ¿sí? Entonces, cuando sean adultos, cuando sean profesionales, y para ellos el futuro es el fin de semana que viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corteza frontal se encarga de la planificación. Y ha sucedido algo con la corteza frontal, o mejor dicho, todavía hay algo que no está sucediendo con la corteza frontal de un adolescente. Además de qué se encarga la corteza frontal? Del autocontrol, fundamental, de la flexibilidad del mundo mental de otros, de la intuición de cómo piensan otros, por tanto la empatía, de una cosa fundamental que es el juicio, de la moral, de la ética, de la identidad. Entonces estamos hablando de estructuras inmaduras. ¿Qué pasa con la corteza frontal de un adolescente? Hay un proceso precioso, maravilloso, que se llama la mielinización. Esa mielinización es la que recubre como si fuera un cable, ¿verdad? Un cable con estos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Y es ese revestimiento. ¿Para qué? Para que las conexiones con la corteza frontal, con la parte de atrás del cerebro, sea más fluido. Sin embargo, esa mielinización todavía no se está dando en el cerebro de un adolescente. Todavía hay un proceso que va a terminarse de completar llegando cerca de los 30 años. Entonces estamos hablando de todavía estructuras inmaduras en el cerebro. Luego viene el núcleo accumbens. El núcleo accumbens se encarga de la recompensa y la búsqueda de riesgos, la subestimación de los peligros, la impulsividad, ¿verdad? La satisfacción inmediata. Y vamos a encontrar que en el cerebro del adolescente también el núcleo accumbens está más desarrollado, pero no tiene el control otra vez de la corteza frontal. Entonces va a ser un placer inmediato, ¿sí? Y la amígdala, otra vez, vamos a encontrar que en la amígdala también está más desarrollada en ese momento sin ese control de la corteza frontal, ¿sí? Y se encarga de la reactividad ante las emociones. Tú imagínate que le dices a tu hija o una amiga, vamos a pensar, una amiga de tu hija le dice, justo cuando está ya arreglada, producida para salir, le dice, esa casaca te queda malísima, no sé cómo te la puedes haber puesto. ¿Qué sucede en su cabeza? Un cataclismo, ¿verdad? Como si hubiese sucedido un incidente internacional. Algunos incluso han puesto, han escaneado los cerebros de adolescentes en una situación de riesgo, no de riesgo, sino una situación como esta, y realmente lo viven y lo sienten como si fuera un cataclismo, como si fuera un incidente internacional, ¿sí? Entonces son menos reflexivos, tienen bajo aprendizaje basado en la experiencia. Nosotros normalmente cuando aprendemos algo, por ejemplo ahora, estamos pensando, oye, ¿y yo cómo fui cuando fui adolescente? Ese proceso que estamos haciendo en este momento, pensando en cómo fui cuando yo fui adolescente, todo esto sucedía en mi cerebro cuando yo era adolescente, estamos haciendo un proceso de aprendizaje, pero pensando en nuestro pasado, ¿sí? Pensando en nuestra experiencia. Ahora me acuerdo cuando me subí a un carro de un desconocido y me quedé botado a las 3 de la mañana en tal sitio. Ahora me acuerdo cuando me regresé en un taxi, ¿verdad? Y en ese taxi estaba medio inconsciente por lo que había bebido, ¿verdad? Es decir, ahora reflexionamos sobre nuestra experiencia. El adolescente no tiene todavía esa capacidad de un aprendizaje basado en la experiencia. Si a eso le sumamos que hay un elemento también característico, que es que duermen muy mal, los adolescentes duermen muy mal, todos más o menos se ha descubierto que tienen un desfase aproximadamente de 3 horas, pero esto es su biología. Por tanto, lo malo, ¿verdad? Vendría a ser, lo terrible para ellos es despertarlos temprano. ¿Cuál va a ser la reacción cuando ellos se despiertan? Va a ser que están sumamente malhumorados, ¿verdad? Entonces, y esto trae una serie de riesgos, como por ejemplo la obesidad, la depresión, ¿verdad? Abrirle la puerta a la depresión, a los accidentes, mal rendimiento académico o bajo rendimiento académico, ¿verdad?
Fíjense que hay estas cosas que van encontrando, estos elementos que van encontrando, hay lugares donde están comenzando a hacer la prueba de de iniciar las clases más tarde. Acá normalmente, pues a las 6 de la mañana ya tienen que estar arriba preparándose para ir al colegio, ¿verdad? Cuando menos duerme, por tanto, se estresa más y hace que estas regiones funcionen más, estas regiones que tienen más desarrolladas. Entonces, más riesgo, más placer inmediato, ¿verdad? Y la que tiene que controlar, que es la corteza frontal, pues va a estar trabajando menos y va a tener más trabajo, pero no va a poderlo hacer porque no está desarrollada. Siguiente, por favor. Y acá hay una pregunta, viene el desafío para los papás. Viene un gran desafío. Todo esto tiene para todos los papás un desafío importantísimo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se encargan entonces, si esta es la biología del adolescente, ¿cómo podemos entender un papá que le puede regalar una moto a un adolescente? ¿Sí? Hay papás que, por ejemplo, dicen, bueno, como justo estoy haciendo mucho trabajo en mi casa, tengo que, mejor que se junten afuera, en otro lugar, en otra casa, porque hacen mucha bulla, ¿verdad? O no lo dejo escuchar música porque me hace mucha bulla también y no quiere usar sus audífonos. La música, por ejemplo, para ellos libera dopamina y ayuda también a madurar el núcleo accumbens. Cuando escuchan ellos la voz de sus amigos, liberan oxitocina, que es esa hormona de las relaciones sociales, se sienten bien, ¿verdad? Por eso es que buscan tanto estar en gremio, estar con amigos, etc. Algunos están incluso planteando hacer en algunas escuelas, hacer exámenes con un poquito de música. Entonces tenemos aquí un cerebro raro, un cerebro distinto, ¿verdad? Pero ¿quién lo pone en riesgo? ¿Quién lo pone en riesgo? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Quién lo pone en riesgo? Precisamente lo pone en riesgo el adulto. El problema, como digo, no está en que no reconozcan el peligro, sino que aprecian mucho, mucho, mucho la recompensa. Este es el punto. ¿Pero por qué aprecian la recompensa? Precisamente porque su cerebro está predispuesto hacia eso. Siguiente, por favor. Entonces, les estamos exigiendo algo que biológicamente no están preparados, y esta es una buena pregunta, porque a este punto tendríamos que plantearnos si a lo mejor estamos exigiéndoles algo como que si ya tuvieran un cerebro completamente desarrollado. Por tanto, ¿cómo hablarle al adolescente? Una chica que llora porque llora desconsoladamente, porque se ha dado cuenta que en la fiesta llevó la misma ropa que su amiga, ¿verdad? Entonces, y a veces no lo entendemos. ¿Qué tenemos que hacer? No te rías. Todo esto, esta parte, digamos, que hemos visto, la parte biológica, es justamente para poder entender qué está sucediendo. Si tenemos, por tanto, que la parte trasera del cerebro está para ellos más desarrollada y que la parte delantera, que es el freno, el lóbulo frontal, es el freno que les dice no hagas esto, te puedes poner en riesgo, es peligroso, mira las consecuencias, este es el trabajo que hace el lóbulo frontal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? De alguna manera u otra, tú tienes que ejercer del lóbulo frontal. Y esto parece broma, pero no es. Es decir, no te rías, entiende. ¿Sí? Tu hija o tu hijo necesita la ayuda de tu lóbulo frontal. Siguiente, por favor. Tienen una serie de desafíos aquí. Desafíos académicos. Están ellos en una situación bastante compleja. Si a todo esto le añadimos el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia, hay chicos que rápidamente todos ellos están llamando los de último año, por ejemplo, los de quinto
o undécimo, se están llamando la promoción COVID-19, entre ellos se hacen bromas, pero son bromas que no dejan de tener un cierto sarcasmo y también les duele a ellos, ¿verdad? Porque es como que se sacaron la lotería para mal, porque se están perdiendo muchas cosas. Y acá viene una serie de desafíos para ellos, pero que parten precisamente de los papás. El desafío que viene de la parte académica, el desafío que implica la competitividad de un mundo que cada vez es más, hay más competencia, el desafío de escoger una carrera o una profesión, y que para ellos, para muchos de ellos les sube inmensamente el estrés porque piensan, ¿y es esto? ¿Y si me equivoco? ¿Y si es esto lo que voy a tener que hacer toda mi vida? Surge una serie de cuestionamientos que, como digo, si le aumentamos a todo esto, estos últimos meses que hemos estado en cuarentena y en pandemia, estamos hablando de elementos estresantes que se van a multiplicar en el caso de un cerebro adolescente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos socioemocionales que encontramos? En primer lugar, el manejo de la ansiedad. ¿Qué me dio rabia, tristeza, miedo o alegría? Normalmente cuando les preguntamos a los chicos, ¿cómo estás? ¿Verdad? La respuesta es en dos direcciones, bien o mal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que cómo se podría ayudar a los adolescentes? ¿Cómo poder explorar y ayudarlos y generarles confianza para poder hablar, por ejemplo, de ese sentimiento de si es bueno, si están bien o están mal? Profundizar en ese sentimiento. Es decir, tenemos una serie de sentimientos muy amplia, un abanico muy amplio, que nos ayudan también a ver que hay tristeza, que hay miedo, cuando hay alegría, cuando hay rabia, por ejemplo. Y saberla expresar hay estudios muy interesantes sobre el que los niños y los adolescentes puedan expresar sus sentimientos, ya que cuando expresan sus sentimientos mejor va a ser posteriormente la capacidad de resiliencia para poder sobreponerse a obstáculos en la vida que le produzcan también sentimientos negativos, sentimientos duros. Hay estudios bastante serios sobre esto. Es decir, convertirnos en esa cucharita que para ir sacando o avariando la conversación simplemente en estas palabras, bien o mal. ¿Qué sientes? Miedo. ¿Y cómo es el miedo? ¿Verdad? También una incertidumbre sobre el futuro. Es decir, es importante ayudarlos, ejerciendo de ese lóbulo frontal, ayudarlos a ponerse en perspectiva. Ellos todavía no tienen la capacidad de ver un futuro mucho más amplio. Vamos a decir así, tienden al corto plazo. Entonces, no es imponerles simplemente, sino ayudarlos a ponerse en perspectiva. El desarrollo de la capacidad de planificación y organización. ¿Cómo podemos ayudarlos? Otra vez, desde ese ejercicio del lóbulo frontal, darles estructura y creatividad. ¿Por qué? Porque la planificación es un gran desafío para ellos, la organización es un gran desafío para su cerebro en este momento. Entonces, desordenados, si no saben planificar, etcétera, si no saben organizarse, etcétera, etcétera, ahí hay un elemento donde tenemos que donde podemos aportarles enormemente a ellos. Hay que entrenarlos en la toma de decisiones. ¿Qué pasa si yo resuelvo todo para mi hija o mi hijo? No lo estoy ayudando a crecer. Hay que devolverles la tarea. ¿Y tú qué harías en este caso? Mamá, es que no sé qué hacer. Bueno, dime qué cosa tengo que hacer. ¿Y tú qué harías en este caso? No, es que si lo hago a lo mejor me sale mal. Es posible que salga mal. Y es necesario darle un espacio de equivocación. Porque si yo le entrego una tarea, ¿verdad? Pero no le permito, porque puedo ser un poco perfeccionista, que se equivoque, no le doy un espacio de equivocación, de error, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Nunca más va a querer hacerlo. Entonces es muy importante ayudarlo devolviéndole la tarea y también participando en la toma de decisiones de la familia en la medida que le corresponda también.
Y luego, identificación de sus capacidades y aspectos a potenciar, sus áreas de crecimiento. Es decir, una cosa importante, y acá es necesario poder eh, detenernos en esto, lo vamos a detener un poquito en la siguiente diapositiva. eh, no solamente, algunos creen que solamente diciéndoles a sus hijos, tú eres lo máximo, todo es perfecto en ti, eres lo máximo, eres lo máximo, eres lo máximo, le estamos ayudando a la autoestima. Es necesario también que ellos se acostumbren a conocer sus áreas de crecimiento. Es decir, todavía te falta en este aspecto de la vida, ¿sí? Que podamos hacer también una especie de feedback con ellos. A veces un feedback negativo, pero que los ayude, porque nuestro propósito es ayudarle, nuestro propósito es el amor, a final de cuentas. Es que se desarrolle como persona. Entonces, así también vamos a evitar el narcisismo. Vamos a hablar de esto en un momentito. Siguiente, por favor. Muy bien. Bien, vamos en este proceso, hay, unos roles, un rol importante, ¿verdad? Los padres como soporte en este desafío. Qué importante es tener en cuenta estos elementos que nos pueden ayudar. Primero, observar actitudes, aptitudes, potencialidades, ofrecer retos, como dije hace un momento, no hacerles la tarea. A mí me parece increíble cómo, por ejemplo, se ve que una mamá que ha dejado a su hija en el colegio, vamos a poner un colegio en San Isidro, luego la mamá se regresa a trabajar a Jesús María, ellos viven en San Borja, ¿sí? Y luego la niña le dice, mamá, me he olvidado de la presentación, de la cartulina que tenía como presentación en mi colegio. Le manda un mensaje por WhatsApp. ¿Y qué hace la mamá? Regresa a la casa, recoge la cartulina, sale del trabajo, pide permiso, se pierde una reunión, llega al colegio, le entrega la cartulina y luego regresa a su trabajo. ¿Sí? ¿Qué hizo ahí? La mamá siente que ha hecho algo maravilloso por su hija y sin embargo, al hacerle la tarea, ha perdido una gran oportunidad de poderle enseñar una serie de valores increíbles. Por ejemplo, ¿quién es la responsable de esa tarea? ¿Quién es la responsable de hacer su mochila en la mañana? ¿Verdad? Que mami no puede, por ejemplo, perder algo que es tan importante y que para la próxima vez la niña se va a acordar definitivamente de hacer su mochila y poner todo lo que le corresponde. Porque como sabe que mami le va a solucionar el problema, ahí va a haber un problema, va a generar una situación que no le va a ayudar. Promover nuevas experiencias de aprendizaje que los cuestionen. Esto es súper importante porque vamos a retarlos. A ellos les gusta la novedad. Su cerebro va a buscar la novedad constantemente. Entonces, cuestionarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de la trascendencia. ¿Y cuál es tu propósito cuando haces esto? ¿Y cuál es tu propósito detrás de esto? ¿Qué es lo que estás buscando detrás de esto? ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, usan las redes sociales. No etiquetarlos ni dejar que ellos se etiqueten. Hay que tratar de darle siempre una apertura al misterio. Una apertura al misterio porque a veces ellos se etiquetan, como hace un momento en la otra charla hablaba el padre Elías, justamente de esto, ¿no? Que se etiquetan ellos y dicen, bueno, yo no soy bueno para las matemáticas, jamás podré ser ingeniero o economista, ¿verdad? Alguien le dijo o alguien le hizo sentir que no era bueno para las matemáticas. Y hay casos, hay historias, muchas, que nos dan crédito de lo contrario. Ni dejar que ellos se etiqueten, sino darles siempre unos nuevos horizontes, probar nuevos horizontes. O yo soy introvertido y por tanto para ciertas carreras no valgo. Y luego, aliviar ansiedades respecto al ingreso a la universidad. La ansiedad y el estrés se eleva a unos niveles sumamente altos en estos tiempos, más aún en la cuarentena, precisamente porque tienen esa presión de que si van a estudiar o eligen tal carrera, es para toda la vida. Y uno actualmente tiene que entender que primero lo más importante es buscar su vocación
Y luego cuando busco mi vocación, cuando encuentro mi vocación o voy descubriendo mi vocación, encuentro que mi profesión es un puente que me va a ayudar a llegar a esa felicidad que está detrás de mi vocación. El otro extremo son los padres permisivos. Hay estudios que están hablando, que están dando cuenta que los ninis, esa generación de ninis o ese grupo de ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan, y así lo llaman, no es broma, es el resultado muchas veces de padres permisivos. Vamos a hablar también de eso en un momento. Fuerzan a elegir también algunos papás que fuerzan a elegir algunas carreras y lo importante es acompañarles en esta búsqueda. Ser un acompañante es no imponer las ideas, es tener un respeto inmenso por el misterio de la persona. Siguiente, por favor. Y acá quiero proponerles la idea de papá y mamá influencer. ¿Por qué? Los papás y las mamás tienen un reto inmenso acá, un reto inmenso. ¿Cómo hablarle a un adolescente? Algunos dicen que hay que hablarle al adolescente como si fuera una charla TED, ¿no? Es decir, rápido, que impacte y que solo pueda decir sí, que no le quede otra. Tu hijo, como dije, necesita la ayuda de tu lóbulo frontal. Ayúdalo a conocer qué sucede en su proceso de desarrollo. No para etiquetarlo y decirle tu lóbulo frontal todavía no funciona bien, porque no es cierto tampoco, ¿sí? Sino constantemente ayudarlo en esos desafíos, cuestionarle, ayudarlo a reflexionar más. Si su cerebro todavía no tiene esa capacidad natural de reflexionar de una manera mucho más profunda, hay que ayudarlo a reflexionar. Y eso toma tiempo, toma tiempo. Entonces, lo primero, papá, mamá, influencer quiere decir que es capaz de influenciar a sus hijos. Capaz de influenciar. ¿Y cómo influenciamos? A través del vínculo. A través del vínculo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? A veces creemos que hablar con los hijos es someterlos a un interrogatorio. Realmente cuando tú hablas con tus amigos, tú los sometes a un interrogatorio. ¿Y qué tal te fue? ¿Y cómo estuviste? ¿Y qué te dijo el profesor? No los sometemos a un interrogatorio a los amigos, ¿verdad? Yo diría que ocurre algo raro. Vamos a pensar todavía antes de la cuarentena. Los papás están a full de lunes a viernes, no tienen tiempo, llegan con el tráfico terrible que tenemos en Lima, ¿verdad? Llegan a la casa tarde, los hijos ya están a veces encerrados en sus cuartos, ¿verdad? O viendo una serie de Netflix, y están los papás, se pierden ese tiempo del vínculo con sus hijos. ¿Por qué? Porque simplemente la vida no da para más, ¿verdad? El trabajo, que ir al banco, que ir al supermercado, etcétera, etcétera. Pero luego llega el fin de semana, casi el domingo, el sábado hay cosas que hacer también, es más ocupado, los chicos tienen cosas que hacer también, y luego llega el fin de semana, y el domingo es el único día que queda. Entonces el papá se somete a una situación terrible. ¿Cómo le voy a llamar la atención yo a mi hijo en el único día que tengo realmente para él o para ella? ¿Cómo le voy a llamar la atención? ¿Cómo voy a quedar mal con él? Entonces, empiezo a pensar que es mi reina, mi rey, ¿verdad? Y luego malogramos la cosa cuando pensamos que los papás tienen que ser amigos, los mejores amigos de sus hijos. Yo siempre digo, generar complicidad con los hijos, eso es fácil, ¿verdad? Ser amigos de los hijos es fácil. Y luego amigos van a tener muchísimos en la vida. Papá, solamente uno. Mamá, solamente una. Es fácil decirles que sí a todos para quedar bien. Es fácil decir que sí a todo. Entonces, hay una tendencia a no quererle caer mal a los hijos, ¿verdad? Y a veces hasta es la máxima pretensión de los papás, que los encuentren que son buena gente, buena onda, buenos amigos. Mi viejo es mi mejor amigo, ¿verdad? Y a veces esa pretensión es más importante que la pretensión de educarlos bien. Es la más importante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos creando? Lo que se está creando peligrosamente es una generación de narcisistas, de futuros narcisistas, donde les dicen casi sí a todo, donde no tienen estructura, donde no tienen límite. Lo mismo sucede en la cuarentena. Algunos papás quieren que sus hijos vivan, cumplan una serie de horarios y estructuras dentro de la cuarentena,
Y es imposible. Si antes de la cuarentena no lograste que tus hijos tengan una estructura, difícilmente lo vas a poder lograr después de la cuarentena o durante la cuarentena, ¿verdad? En estas cosas no hay magia. Hay procesos. Entonces, a veces se mueven con la ley del péndulo. Primero soy muy, muy rígido y después pasan los días y luego abro a la permisividad. Y después me doy cuenta que estoy siendo muy permisivo y luego vuelvo otra vez a la rigidez. Y así se pueden estar moviendo. Entonces, allí surgen una serie de inconsistencias en los papás. Por eso es muy importante, primero, el modelamiento. El modelamiento. Dar ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás, sino que es la única manera. Y esto estructura, esto ayuda. Si tú eres desordenada o desordenado como padre, ¿verdad? Tus hijos van a copiarlo tu desorden. Si tú no eres ético o le enseñan en el colegio a tu hijo que está mal dar una coima, pero luego cuando te para el policía le sueltas una coima delante de tu hijo, ¿verdad? O le dices, dile que no estoy. Cuando contestan el teléfono, dile por favor, hijita, que he salido, que no estoy. Pero luego le decimos que la mentira es mala, hay un conflicto en el cerebro, hay una moral alternativa. Entonces, si tú manipulas a tu hijo para que haga las cosas, ¿verdad? O para que vaya a la casa de la abuela, le estás enseñando a manipular, ellos van a manipular. Entonces, esto es muy importante. Por eso, podemos orientarles para que encuentren protagonismos valiosos, proyectos provechosos que realizar, así como apoyar sus deseos de cambio y también sus pasiones. Podemos ayudarles a buscar esa trascendencia que hay más allá de las decisiones, buscando que sean menos dependientes del número de likes que obtienen en una red social. Podemos ser esos líderes positivos que ellos necesitan. Podemos también, dado que casi ellos tienen esa dificultad para hacer planes, hacerles ver que si bien pueden morir mañana, también pueden vivir muchos años. Y es mejor. Por tanto, planear ciertas cosas y evitar otras que les puedan complicar la vida después. Por ejemplo, hasta quemar su imagen en las redes sociales. Los chicos suben cualquier cosa y no piensan, porque no tienen todavía esa capacidad, no piensan en el futuro. Y después cuando yo tenga familia y esta foto mía se va a quedar en las redes sociales para siempre. Podemos mostrarle lo positivo de aquello que consideramos que deben tomar en cuenta a partir de nuestra experiencia, para que ellos mismos decidan intentarlo. Y entonces, si logramos que lo vean como una propuesta constructiva, como influencers, en vez de una imposición o un sermón, tendremos más oportunidades que lo tomen en cuenta, que tomen en cuenta nuestras opciones. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, bueno, hasta aquí he llegado. Ojalá que hemos dado llegado a una aventura de qué es lo que sucede en el cerebro de un adolescente. Es un proceso muy bonito, es un proceso hermoso, pero es un proceso que hay que acompañarlo y creo que es una pasión el poder sentir también que esta misión de ser papás, que no es fácil, más aún en este tiempo, ¿verdad? Vamos logrando algo para el futuro, algo maravilloso. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido increíble escuchar todo lo que nos has compartido, todo lo que nos has dicho. Gracias de verdad. A todos los que nos están viendo, nos están escuchando, por favor, les queremos hacer saber de que todo este material, todo lo que están escuchando, todo lo que están viendo también, va a quedar grabado, se va a quedar en las redes, lo vamos a subir posteriormente, así que tienen que estar atentos al Facebook, al Instagram, al YouTube. Por favor, si es que creen que este material estuvo increíble y creen que alguien más lo debe escuchar, denle seguir a cada una de las páginas, denle like también a las publicaciones que hagamos y compartan esta información, ya que como va a estar grabado, posteriormente se lo pueden hacer llegar a otras personas, así que no se olviden de esto. Creo que, bueno, hemos estado viendo que hay mucho movimiento en las redes. Antonio, antes de ir a las preguntas, queremos que Ale justamente nos comente un poco cómo están las redes, qué es lo que ha pasado por ahí, han estado comentando. Así es,
Así es. Como le dice el chino, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y en todas estas redes hay bastantes personas que nos siguen escribiendo, nos siguen mandando saludos, colocan el nombre de sus colegios, a los que vienen a representar y son gente de Loreto, de Madre de Dios, de Huancayo, también de Junín, también de Lima, bastantes profesores de Lima y padres, madres de ahí. Muchas gracias por acompañarnos y escriban en los comentarios algo quizás que Antonio ha mencionado y les ha marcado, les ha quedado, ha sido muy significativo por ustedes. Coméntenlo para nosotros luego poder leerlo y así crear esa interacción con ustedes también. Dicho esto, chicos, no se olviden, por favor, bueno, a todos, de seguirnos en las redes sociales, Perú.trasciende en Instagram y también en Facebook. Por favor, háganlo para que podamos compartir toda esta información, ya que este evento no va a ser solamente hoy días, chino, sino ¿cuándo más va a ser este evento? Este evento en especial, que está dirigido para padres de familia y docentes, se va a realizar el día de hoy y el día de mañana. Pero también hay un evento especial la próxima semana, que va desde el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, que está dirigido a los jóvenes, justamente. Sin embargo, es abierto, es totalmente gratuito, así que los invitamos, por favor, a que se apunten, a que pasen la voz, a que lo digan en su colegio, a sus compañeros, a otros profesores, entre directores, entre padres de familia, todos puedan participar. Bueno, Ale, creo que dentro de lo que has visto has podido encontrar algunas preguntas dentro de los saludos, no sé si... Sí, ahí tenemos preguntas para ti, Antonio, para que puedas ayudar quizás a todos los padres a resolver estas dudas que tienen. Yo sé que de hecho les has dado bastante alcance con toda esta información de poder entender qué pasa en el cerebro de estos jóvenes, de esa nueva generación, ¿no? Que es bastante cambiante. A ver, dice, mi hijo me reta de una manera muy fuerte, especialmente durante la cuarentena. ¿Cómo mantener la calma ante los cambios de humor? ¿Qué pueden hacer los padres? Es buena pregunta, gracias. Gracias, Ale, por la pregunta. Sí, efectivamente, ¿cómo mantener los cambios, no? Porque mi hijo me reta muy fuerte, especialmente durante la cuarentena. Definitivamente, un poco lo que decía, ¿no? Es necesario en este tiempo, primero tratar de darles girar entre dos aspectos. Primero la estructura. Lograrnos estructurar es muy importante. Es decir, que tengamos una hora prudente de despertarnos, de dormir, una hora prudente de comer, una hora prudente de poder estudiar, el tiempo que es necesario para poder estudiar, el tiempo necesario para poder hacer nuestras actividades de descanso, quizás implicarlos en las tareas de la casa, como por ejemplo, desde ordenar la casa, ayudarlos, por ejemplo, a que puedan hacer deporte con los papás, ¿verdad? Esto, implicarlos a ellos y darles esta estructura es fundamental. Pero luego también, ¿qué es lo que va a equilibrar la estructura? Porque la estructura puede aburrir también. Estructura y creatividad. Es decir, poder generar nuevas cosas en este tiempo de cuarentena que los puedan ayudar y que puedan ser novedosas para ellos. Ellos no pueden salir, ellos tienen esta situación también que es difícil. Y, por ejemplo, se puede hacer desde un cine en casa, desde juegos de mesa, es decir, poder ser creativos en familia, pero dentro de esta estructura. Y así vamos generando un balance, ¿verdad?, que va ayudándolos a poderse mantener. Y ahora el desafío también está de parte de los papás. ¿Cómo mantener la calma y los cambios de humor? En primer lugar, creo que el objetivo de este webinar ha sido justamente entender que hay un tema biológico digamos, que parte o que da cuenta del comportamiento. Ellos tienden a ser así precisamente porque su cerebro es así todavía. Y esto va a tomar un proceso, un tiempo. Y es un proceso muy bonito porque ellos van descubriendo, se les va abriendo nuevos horizontes. Entonces, por un lado, tengo que ser paciente, ¿sí? Pero ¿qué significa ser paciente? No significa simplemente permitirles hacer todo, ¿no? Mencionado y qué importante, ¿no? Crear esos espacios para compartir con los chicos. Hay una pregunta más, es una pregunta que me parece bastante importante. Dice, ¿cuál es el rol del amor en el proceso de acompañamiento con mis hijos adolescentes? Los amo inmensamente, pero a veces siento que quiero tirar la toalla con ellos. Me cuesta mucho comprender qué quieren. Qué difícil también para los padres, ¿no?
Sí, es un reto, es Sí. un desafío, ¿no? Por eso decía también, primero como reto es muy importante dos cosas ahí, ¿no? En primer lugar, primero comprender. Este webinar, como digo, ha tenido este objetivo, ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Ustedes, muchos de los que están organizando Trasciende, son menores de 30 años y por tanto hay un proceso también, que el que ustedes mismos puedan entenderse es muy bonito, porque también te da paciencia contigo mismo. Miren qué importante esto, el tener paciencia con uno mismo, ¿no? Entonces, enseñarles esto a los chicos es muy, muy importante. Y esto nos ayuda a tener paciencia. Pero eh, por otro lado también hay un elemento que, como mencioné, es el modelamiento. Es decir, que yo tengo un desafío allí ante mis hijos, en el sentido en que los chicos se forman primero por el vínculo que tienen conmigo, ¿sí? Hay padres que incluso en esta cuarentena son padres presentes ausentes. Es decir, como están en teletrabajo tanto tiempo, ¿verdad? Casi ni ven, viviendo en la misma casa, en el mismo departamento que sus hijos, casi ni están con ellos. Entonces aquí tenemos un reto, un desafío, ¿verdad? Lo que forma va a ser el vínculo y lo que modela va a ser precisamente cómo yo soy. Si yo manipulo, ellos van a manipular. Si yo miento, ellos se van a acostumbrar a mentirme. Entonces esto va a ser muy importante porque nos pone en tela de juicio también cómo somos nosotros. Número uno. Y luego preguntaba sobre el rol del amor. Es que esto es fundamental. El amor siempre va a tener una característica fundamental, es gratis, es gratuito. Este es el amor de los papás, ¿verdad? Es decir, es incondicional. Yo recuerdo una mamá que un día, como castigo a su hija, le dijo, ya, te dejo ir a la fiesta, pero que te recoja una mamá de tu amiga, pues yo no te voy a recoger. Y yo le dije, no, creo que no me parece lo que estás haciendo, porque tú la recoges no porque se ha portado bien o mal, tú la recoges porque es tu hija. En todo caso, no la dejes ir a la fiesta. Pero tú la recoges porque es tu hija. Es decir, el amor es el referente fundamental porque tiene que ser incondicional. Hagas lo que hagas, yo nunca voy a retirar mi cariño por ti. Tú siempre vas a ser mi hija, siempre vas a ser mi hijo, ¿sí? Y eso va a constituir un referente distinto a lo que nos ofrece la sociedad, que es una sociedad que te dice, ¿cuánto vales? ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Verdad? Entonces te compro lo que tengas. Es un poco las redes sociales funcionan así, un poco los trabajos no funcionan así, un poco la sociedad funciona así como una compraventa. Pero el amor de los papás es esa gratuidad que no nos la ofrecen y no la vamos a encontrar en otros lugares. Y por eso ese punto va a ser el punto de partida y clave para que los chicos puedan mirar el mundo de otra manera. Y eso también tiene que ver con la trascendencia.